¿Tienes idea de lo que es escuchar voces cuando apenas has dejado de jugar con muñecas de trapo? Yo sí. Tenía 13 años. La guerra arrasaba pueblos enteros. Los ingleses habían convertido Francia en un campo de muerte. Y yo, una campesina de Domremy, cuidaba ovejas. Y entonces, un día, lo sentí. Una luz que no venía del cielo, sino de dentro de mí. Una voz que no era mía. Un mensaje que no pude ignorar. Decían ser enviados de Dios. Decían que yo tenía una misión. A esa edad, ¿quién soy yo para desobedecer a los cielos? Pero el mundo no entiende las señales divinas. El mundo solo cree en espadas, en jerarquías, en nombres de sangre azul. Y yo no era más que una hija de labradores, analfabeta, sin más arma que mi fe. ¿Y sabes qué hice? Me até el pecho, me corté el cabello, me puse pantalones. Sí, pantalones. En una época donde eso ya bastaba para que te llamaran bruja, y cabalgué entre hombres, entre soldados, entre bestias de guerra y obispos sedientos de control. Les hablé y me escucharon. Les prometí que liberaría a Orleans y lo hice. Llevé al delfín a Reims y lo coroné rey, mientras él me abandonaba después, como si nunca me hubiera conocido. Pero antes de eso, fui llamada santa, guerrera, milagro. Y después, fui llamada hereje, porque cuando una mujer cree en algo más grande que ella misma, el mundo se asusta. Me encerraron, me interrogaron, me humillaron, me vistieron con ropas de varón, para luego acusarme de usar ropas de varón. Me hicieron confesar, me hicieron retractarme, y cuando quise volver a ser yo, me condenaron. ¿Sabes lo que duele? No es el fuego, no son las llamas, no es la carne que arde mientras rezas por última vez. Lo que más duele es ver los ojos del pueblo, esos que alguna vez me siguieron, ahora llenos de miedo. No por mí, sino por ellos, porque sabían que si me podía pasar a mí, también les podía pasar a ellos. No morí por mis pecados, morí por sus miedos. Yo soy Juana de Arco, y esta es mi verdad. Yo nací en Domremy, un rincón olvidado del mundo, un pueblo de barro y silencio, donde el viento era lo único que venía de lejos. Mi padre se llamaba Jacques, mi madre, Isabel. Gente sencilla, trabajadores del campo, honrados, sí, pero aplastados por la guerra como todos los demás, porque en mi tierra la guerra era más vieja que yo. Cuando nací, ya habían pasado casi 80 años desde que Francia y los ingleses se desgarraban por un trono que parecía maldito. Lo llamaban la Guerra de los 100 años, aunque nadie le ponía nombre en las aldeas. Para nosotros era simplemente la desgracia. Francia estaba dividida. El norte controlado por los ingleses y los borgoñones, traidores que se aliaron con el enemigo. El sur, en ruinas. Y en el medio, pueblos como el mío, donde la esperanza había empacado sus cosas hacía mucho. El rey ni siquiera era rey. Carlos, el delfín, ni siquiera había sido coronado. Se escondía en castillos oscuros, rodeado de cortesanos cobardes y consejeros sin fe. Y mientras tanto, las llamas devoraban ciudades enteras. Hasta las iglesias ardían. Yo tenía 13 años y creía, como todos, que el mundo se acababa. Pero entonces, ocurrió. Recuerdo esa tarde como si fuera hoy. El sol estaba alto, las ovejas pastaban y yo me arrodillé junto al roble viejo, ese que decían que había sido tocado por los santos. Cerré los ojos y sentí un escalofrío, no de miedo, de algo más hondo. La luz cambió, el sonido se detuvo, todo se volvió distinto. Y entonces la escuché, una voz, cálida, poderosa, como el eco de una campana sagrada resonando dentro de mí, y luego lo vi. Un hombre con armadura dorada, alas abiertas como las del arcángel. Era él, San Miguel, y no venía solo. Junto a él, Santa Margarita y Santa Catalina. Sus ojos eran fuego, pero no quemaban. Su mirada me atravesó el alma. Juana, dijeron, Dios te ha escogido. Me congelé. Yo, Juana, nadie. Una niña con las manos sucias de cosecha, con pies descalzos, sin libros, sin saber siquiera firmar mi nombre. ¿Qué podía querer Dios de mí?, les pregunté. Y la respuesta fue tan clara como el agua del río. Liberarás a Francia. Volví a casa en silencio, temblando, con el pecho a punto de romperse. No podía contarle esto a nadie. ¿Quién me creería?
Mi madre me besaría la frente y me pediría que no me expusiera al sol tanto tiempo. Mi padre me abofetearía por blasfema. Así que lo callé, como un pecado, como un milagro secreto. Pero las voces regresaban, no una vez, muchas. A veces me hablaban al amanecer, cuando el gallo aún no cantaba, otras mientras dormía. A veces eran suaves, otras retumbaban como truenos en mi interior. No me pedían obediencia, me pedían fe, y yo se la di. Al principio tuve miedo, mucho. Pensé que me estaba volviendo loca, que era el demonio disfrazado. Lloraba por las noches, con la cabeza bajo la manta, preguntándome por qué a mí. Pero cada vez que dudaba, las voces volvían, con más claridad, más certeza. No podía ignorarlas. No era alucinación, no era fiebre, no era fantasía, era una llamada. Los años pasaron, 2, 3. Mientras crecía, la guerra también crecía. Domremy ya no era seguro. Las aldeas vecinas eran saqueadas por los borgoñones, las iglesias profanadas, las mujeres violadas, los niños asesinados sin razón. Los rumores decían que el Delfín había perdido la fe, que Orleans estaba sitiada, que los ingleses planeaban coronar a su propio rey en Reims, la ciudad sagrada. Las voces me dijeron: debes ir con el Delfín, dile que tú lo llevarás a su coronación. ¿Yo? ¿Hablar con el heredero del trono? Pero no era una orden, era un destino. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me presenté ante Robert de Baudricourt, capitán de Vaucouleurs. Él era el hombre más cercano con acceso al Delfín, un hombre rudo, desconfiado, curtido por 1000 batallas. Al principio se rió de mí. Me llamó loca, me mandó de vuelta a mi casa, pero yo regresé. 1, 2, 3 veces, y en una de esas le dije algo que no debería haber sabido. Una profecía, una verdad que nadie más conocía. Y entonces su risa se apagó. Me miró como si vieran un fantasma y me dio su bendición. Para entonces ya no era Juana la campesina, ya era la doncella. Me corté el pelo como los hombres, me vestí como ellos, no por rebeldía, sino por protección. Era pecado, decían, era abominación, pero ¿acaso el cielo se detiene por las reglas de los hombres? No, y así, con una pequeña escolta, partí hacia Chinon, el corazón de lo que quedaba del poder francés. 11 días de viaje. 11 días por caminos infestados de bandidos, soldados enemigos, nieve, hambre y miedo. Dormíamos en cuevas, cruzábamos ríos helados. Yo rezaba cada noche por no morir antes de hablar con el Delfín. Y cuando por fin llegamos, nadie me tomó en serio. Me hicieron esperar. Me miraban como si fuera una broma. Pero entonces me llevaron al salón del trono. Había más de 100 hombres. El Delfín se había escondido entre ellos, vestido como un cortesano cualquiera. Una prueba. Yo nunca lo había visto. No había retratos. Nadie me lo señaló. Pero mis pies caminaron hacia él como guiados por la luz de Dios. Me incliné y dije: Monseñor, yo soy Juana la doncella, y he venido para que sea usted coronado en Reims como verdadero rey de Francia. Y él palideció, porque su corazón sabía lo que mi boca no podía saber, porque en ese instante lo imposible se volvió verdad. Los días siguientes fueron un torbellino. Me interrogaron teólogos, juristas, clérigos. Querían saber si mis visiones venían del cielo o del infierno. Durante semanas me examinaron. Revisaron cada palabra, cada gesto. Buscaban la herejía como ratas olfateando queso podrido, pero no la encontraron. Y cuando me preguntaron por qué hacía lo que hacía, yo respondí: porque Dios lo quiere, no porque me conviene, no por gloria, no por fama, solo porque no hacerlo sería desobedecer al cielo. El Delfín me concedió armas, una armadura, un estandarte blanco con flores de lis y las palabras Jesús, María. Me entrenaron para montar, para resistir la batalla. Me dieron soldados, aunque muchos se burlaban de mí a escondidas. Pero ninguno se atrevía a mirarme a los ojos sin estremecerse, porque cuando crees con todo el alma, tu mirada se vuelve fuego. Y así comenzó todo, de ser una niña entre ovejas a convertirme en la elegida de Dios, Orleans. Ese nombre aún arde en mi memoria como un hierro candente.
Para muchos era solo una ciudad sitiada. Para mí, era el lugar donde Dios decidiría si mi misión era un delirio o una verdad. Francia entera esperaba su caída. Los ingleses la habían cercado durante meses, como lobos hambrientos rodeando una presa herida. Decían que si Orleans caía, el delfín quedaría sin futuro, que ya nada detendría a los enemigos de coronar a su propio rey. Y yo sentía el peso de esa profecía en mis hombros de apenas 17 años. Cuando recibí la orden de partir, mi corazón palpitaba con fuerza, pero mi convicción era más grande que el miedo. No importaba que fuera mujer, no importaba que no tuviera más entrenamiento que el de la fe. Sabía que debía entrar en Orleans y salvarla. Llegamos de noche, bajo el amparo de la oscuridad y el rumor del río. Los ingleses vigilaban cada acceso, cada puente, cada camino. Pero Dios nos abrió paso. Entramos en barcos cargados de grano y provisiones, mientras los cañones rugían a lo lejos. Sentía el frío del agua en mi rostro y el olor de la pólvora impregnando el aire. Cada segundo podía ser el último. Cuando finalmente atravesamos las murallas, el pueblo entero salió a recibirnos. Hombres famélicos, mujeres con los ojos hundidos por el hambre, niños descalzos que nos miraban como si viéramos del cielo. Y cuando me vieron a mí, pequeña, con el estandarte blanco en alto, se arrodillaron. Yo no era más que Juana, pero para ellos ya era algo más. No temáis, Dios está con nosotros, Orleans no caerá. Mis palabras fueron simples, pero encendieron un fuego en aquellas almas cansadas. Pronto me di cuenta de que no solo debía luchar contra los ingleses, también debía luchar contra la incredulidad de los míos. Los capitanes franceses, hombres curtidos en la guerra, me miraban con desprecio. Una muchacha no dicta estrategia, decían. Ellos preferían encerrarse en consejos interminables, esperar refuerzos que nunca llegaban. Yo no, yo iba al frente. Yo hablaba con los soldados, yo caminaba entre las hogueras del campamento, compartía su pan duro, bebía de la misma agua turbia. Les contaba que no eran simples hombres luchando por una ciudad. Eran instrumentos de Dios para liberar a Francia. Algunos me miraban incrédulos, otros lloraban en silencio. Pero todos, al día siguiente, empuñaban sus armas con un brillo distinto en los ojos. El liderazgo no se gana con títulos, se gana sangrando junto a los tuyos. El 4 de mayo, ordené atacar la bastida de Saint-Loup. Los capitanes dudaban, pero yo levanté mi estandarte y avancé al frente. Las flechas llovían como una tormenta negra. El suelo temblaba bajo los cañones. Podía sentir el viento de cada proyectil pasar rozando mi rostro, pero nunca bajé la bandera. Los soldados me siguieron, y aquella fortificación, que parecía inexpugnable, cayó en nuestras manos. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, la ciudad de Orleans celebró una victoria. Las campanas repicaban, las mujeres lloraban de alegría, los niños cantaban mi nombre, pero aquello era solo el inicio. El asedio culminó el 7 de mayo con la batalla por Les Tourelles, la más temida de las fortificaciones inglesas. Allí se decidiría todo. Subí por la escalera de asalto, al frente como siempre, con el estandarte en la mano. Entonces lo sentí. Un golpe brutal en el hombro. Una flecha atravesó mi carne. El dolor fue indescriptible. Sentí cómo la sangre corría caliente por mi pecho, cómo las piernas me temblaban, cómo el mundo giraba. Por un instante pensé que moriría allí, colgada de esa escalera, sin ver cumplida mi misión. Me llevaron a un refugio. Los soldados lloraban, convencidos de que todo estaba perdido, pero yo no podía rendirme. Arranqué la flecha con mis propias manos, recé, me vendaron con trapos improvisados, y entonces, contra toda lógica, me levanté. Volví al campo de batalla. El estandarte ondeaba de nuevo sobre mi brazo herido. Los hombres me vieron y enloquecieron. Ya no era una doncella. Era un milagro. Avanzaron como una marea imparable. Y esa tarde, Les Tourelles cayeron. Los ingleses, humillados, huyeron. El sitio de Orleans había terminado. La ciudad explotó en júbilo. Los habitantes que antes lloraban de hambre ahora bailaban en las calles. Los soldados gritaban mi nombre. Las campanas repicaban sin descanso. La doncella de Orleans. Ese título nació ese día, no por elección mía, sino porque el pueblo necesitaba un símbolo. Y Dios me había puesto en ese lugar para dárselos. Yo me arrodillé en silencio y recé. No me sentía una heroína, ni una santa, ni una guerrera invencible. Solo una sierva obedeciendo un mandato.
Pero el mundo empezó a verme de otro modo. Desde entonces, los rumores volaron más rápido que cualquier ejército. Decían que yo no era humana, sino un ángel enviado del cielo. Decían que las flechas se apartaban de mi cuerpo. Decían que mi voz hacía temblar a los ingleses. Yo no corregía esas palabras. ¿Cómo hacerlo? El mito ya no me pertenecía. Lo cierto es que yo sangraba, yo temía, yo dudaba en las noches solitarias. Pero al amanecer, cuando sostenía mi estandarte, todo desaparecía. La fe era más fuerte que el miedo. Los ingleses, que parecían invencibles, comenzaron a retroceder. Los franceses, que huían, comenzaron a avanzar. Y en cada pueblo, en cada aldea, decían lo mismo: Dios ha enviado a la doncella. A veces, en las noches posteriores a la victoria, me preguntaba: ¿por qué yo? ¿Por qué una campesina? ¿Por qué una niña? Quizá porque los poderosos habían fallado, porque los nobles habían abandonado al pueblo, porque los generales habían olvidado la fe. Quizá Dios necesitaba que la esperanza naciera desde abajo, desde el barro, desde lo más débil. Y allí estaba yo, no por valentía mía, sino porque había aprendido a obedecer. El destino aún pendiente. La liberación de Orleans no fue el final, sino el inicio. El delfín debía ser coronado en Reims, y yo sabía que mi tarea aún no había terminado. Pero en esos días, en esas calles liberadas, comprendí algo. Mi vida ya no me pertenecía. Yo era Juana, sí, pero también era algo más grande. Un mito, una bandera, una llama que no debía apagarse. Y en mi corazón, la voz divina me susurraba con claridad: este es solo el comienzo. Cuando llevé al delfín hasta Reims, cuando lo vi caminar entre muros centenarios para recibir la corona, pensé que mi misión tocaba su culminación. Las voces me habían guiado desde los prados de Domremy hasta las campanas de Orleans, y ahora hasta la Catedral de los Reyes. Creí que, tras tanto sacrificio, Francia despertaría unida. Pero ese día glorioso fue también el comienzo de mi soledad. El 17 de julio de 1429, la catedral estaba abarrotada. La multitud apenas cabía entre las columnas de piedra. Los vitrales encendían el aire con destellos de colores, y el incienso lo impregnaba todo como si fuera un velo sagrado. Yo me arrodillé junto al altar, sosteniendo mi estandarte, el mismo que había ondeado en la batalla. Tenía la tela manchada de barro y humo, pero en ese instante parecía brillar con la luz de los cielos. Carlos recibió la unción con el santo crisma. El arzobispo pronunció las palabras solemnes, y la multitud explotó en vítores. El delfín, aquel hombre débil y dubitativo que temía incluso a su sombra, ahora era rey, Carlos VII, coronado en el lugar de sus antepasados. Me arrodillé y le susurré: Señor, no olvidéis que fue Dios quien nos trajo hasta aquí. Yo solo soy su sierva. Él me miró, pero su sonrisa no fue de hermano en la fe ni de rey agradecido. Fue la sonrisa distante de quien ya no necesita de ti. En los días que siguieron, lo noté con claridad. Durante el banquete de celebración, los cortesanos me evitaban. Algunos me observaban como a una rareza peligrosa. Otros murmuraban detrás de los tapices, diciendo que una campesina con visiones no debía compartir el mismo techo que la nobleza. Y Carlos escuchaba. Cada consejo, cada palabra venenosa se filtraba en su corazón. Yo, que lo había llevado hasta la corona, era ahora un problema para su corte. Me apartaron poco a poco de los consejos militares, de las decisiones políticas, de las conversaciones privadas. Pasé de ser imprescindible a ser invisible. Pero las voces insistían: Juana, París debe ser liberada. La capital estaba en manos borgoñonas, aliadas de Inglaterra. Era una espina clavada en el corazón de Francia. Si lográbamos recuperarla, el poder de Carlos se consolidaría. Yo rogué al rey que me dejara marchar. Insistí durante semanas y al fin accedió, aunque con tibieza. Me entregó tropas, sí, pero no las suficientes. No era un ejército digno de un asedio, sino un grupo destinado al fracaso. Lo entendí tarde. No quería que venciera, quería que me desangrara lentamente. El asalto a París fue brutal. Nos acercamos a las murallas, con el estruendo de las campanas enemigas golpeando los oídos. Las flechas caían como lluvia de muerte. Yo avancé con el estandarte, siempre al frente. La gente gritaba mi nombre, los soldados se aferraban a mi figura como a un escudo. Y entonces lo sentí. Un virote se clavó en mi muslo. El hierro atravesó carne y tendón.
El dolor fue insoportable. Me hizo caer de rodillas. Los míos me rodearon, querían sacarme del campo. Yo, entre lágrimas, les suplicaba: «No os retiréis, avanzad, la ciudad es nuestra si no tembláis». Pero entonces llegó la orden real: retirada. La lucha se detuvo, los borgoñones permanecieron en París. Y yo quedé tendida, con la herida ardiendo y el alma quebrada. Tras París, mi misión cambió por completo. Ya no me enviaban a campañas decisivas. Me relegaban a escaramuzas menores, liberar aldeas, defender fortalezas pequeñas, escoltar convoyes. Tareas que desgastaban, pero que no cambiaban el rumbo de la guerra. Mi cuerpo se resentía. La herida de París nunca sanó del todo. Las cicatrices de Orleans ardían en las noches húmedas. Mi armadura se volvía más pesada cada día, como si la fe cargara también con hierro. Y aún así, obedecía, porque las voces no me habían abandonado, aunque los hombres sí. Mayo de 1430. Compiègne, una ciudad leal al rey, estaba bajo amenaza borgoñona. Entré para defenderla. El combate fue feroz. Flechas, fuego, humo. El suelo temblaba bajo los cascos de los caballos. Ordené una retirada estratégica al ver que la situación era insostenible. Corrí hacia el puente levadizo, la única salida. Y entonces lo vi. Las compuertas se alzaban, el puente subía, demasiado pronto. Los que estaban al mando lo cerraron antes de que pudiera cruzar. Quizá por miedo, quizá por traición. El resultado fue el mismo. Quedé atrapada afuera, rodeada de enemigos. Los borgoñones me cercaron. Luché con todo lo que tuve. Sentí golpes, tirones, el peso de muchos hombres sobre mí. Me arrancaron del caballo, me tiraron al suelo. Y allí, en la tierra sucia, con las manos atadas, comprendí. La doncella había caído. Al principio aún tenía esperanza. Creí que Carlos enviaría oro, cartas, soldados. Creí que movería cielo y tierra por quien le había llevado a la corona. Pero nada ocurrió. Los borgoñones me vendieron a los ingleses por 10,000 libras. Una transacción, un mercado de carne. Yo, que había dado todo, que había vivido solo para obedecer a Dios y salvar a Francia, fui reducida a un precio, y mi rey guardó silencio. Ese fue mi verdadero tormento. No los hierros, no los barrotes, no los enemigos que me insultaban. Mi tormento fue el silencio del rey. Carlos no pagó rescate. No envió emisarios, no levantó un dedo. Me dejó en manos de mis enemigos como si yo nunca hubiera existido. Fue entonces cuando comprendí una verdad amarga. Mi misión había sido divina, pero el corazón de los hombres es débil. Y un rey, incluso coronado en Reims, puede olvidar quién lo llevó hasta el altar. Muchos preguntan: ¿cuál fue tu herida más grande, Juana? No fue la flecha en Orleans, no fue el virote en París, no fue el golpe en Compiègne. Mi herida más grande fue el abandono, porque los ingleses eran enemigos declarados. Los borgoñones eran traidores conocidos. Pero Carlos, él era el hombre al que yo había entregado todo, y él me dejó sola. Aún así, no renegué de mi fe. Las voces me seguían sosteniendo, y yo sabía que, aunque un rey me negara, Dios no lo haría jamás. El olor de las celdas, una mezcla de moho, hierro y orina, se me pegó a la piel. Era la antesala del juicio, aunque ya entonces lo presentí. Más que un juicio, sería un veredicto anunciado. Pedí una prisión eclesiástica, vigilada por mujeres, como corresponde a una doncella. Me la negaron. Me encerraron entre soldados ingleses, hombres rudos que me miraban con hambre, que tanteaban mis límites como perros olfateando sangre. Dormía encadenada. Mis vestidos habían sido sustituidos por ropas burdas. Mi cabello, ya corto por la guerra, no me protegía del frío que se colaba por cada rendija. Y sin embargo, entre el rumor de pasos y llaves, las voces no callaron. No temas, Juana, resiste. La sala donde me juzgaron parecía una iglesia sin alma. Velas altas que chisporroteaban, sombras temblorosas en los muros, escribas con plumas mojadas en tinta, listas para atrapar mis palabras y retorcerlas. Sobre todos, un hombre vigilante, duro como piedra. Pierre Cochon, obispo aliado de los borgoñones y sostenido por la voluntad inglesa.
No me miraba como a una pecadora que rescatar, sino como a una pieza que quebrar para demostrar que la corona inglesa era voluntad de Dios. Yo era su instrumento. Si la doncella era hereje, también lo era la esperanza de Francia. Me hicieron jurar. Quisieron arrancarme una promesa que me atara la lengua. Yo pedí un confesor, pedí la misa, pedí mi derecho a la iglesia, no a la corte del enemigo. Me lo negaron o me lo condicionaron hasta convertirlo en burla. Cada sesión era una emboscada. Preguntas trabadas, palabras afiladas como lanzas, trampas vestidas de piedad. Me interrogaban sobre mis visiones. ¿Cómo eran? ¿Qué llevaban? ¿Qué palabras usaban? ¿Qué olor dejaban? Yo cerraba los ojos y los veía. San Miguel, firme y claro. Santa Catalina y Santa Margarita, con esa serenidad que no cabía en la tierra. Me suplicaron detalles como si la santidad pudiera medirse con ojos de notario. Les dije lo que debía, lo que recordaba con verdad, que venían con luz y consejo, que me mandaban a la obediencia de Dios por encima del miedo. No les bastó. Insistieron en el signo que di al rey. Querían saber qué prueba lo convenció en Chinon. ¿Cómo supe hallar lo oculto entre la gente? ¿Qué secreto selló su corazón? Yo respondí lo justo. El signo fue para él, no para vos. Si yo lo dijera, no sería ya signo de Dios, sino moneda de feria. Murmullos, plumas rasgando el pergamino, ojos como agujas. La pregunta más peligrosa fue una que parecía inocente. ¿Estás en gracia de Dios? Sabían que una respuesta afirmativa podía acusarme de soberbia, una negativa de culpa. Entonces dije lo único verdadero que podía decir sin condenarme. Si no lo estoy, que Dios me ponga. Si lo estoy, que Dios me guarde. Ese día vi desconcierto en sus pupilas, como si una brisa hubiera apagado por un instante su fuego. No buscaban la verdad, buscaban un tropiezo. Volvía a la celda tras horas de preguntas y cánticos de latín. Me sentaba en el suelo, encadenada, mientras los guardias se disputaban mi silencio con risas gruesas. Pedí que me custodiaran mujeres devotas. Me lo negaron. Por la noche, ataban mis piernas al madero. Por el día, mis manos sentían el hierro. Más de una vez intentaron forzar lo que la guerra no pudo. Supe que mi ropa de hombre me protegía más que cualquier reja. Me aferré a ella como a una coraza de dignidad. El hambre era un animal que me respiraba en la nuca. Me dieron comida a destiempo, agua turbia, una manta húmeda. Cuando pedí misa, me hablaron de obediencia. Cuando pedí confesión, me hablaron de sumisión. Me ofrecían piedad si entregaba la verdad de mis entrañas como una traición. Convocaron teólogos, citaron a la Universidad de París, juntaron doctores que nunca habían montado un caballo ni sentido el olor de la sangre en campo abierto. Ellos hablaban de Dios con la boca, yo con la vida. Me preguntaron si me sometía a la iglesia. Dije que sí, a la iglesia de Dios, la iglesia triunfante, la que vive en el cielo, y también a la iglesia militante, si no iba contra los mandatos de Dios. Aquello los irritó. Querían una obediencia ciega al tribunal, no a Cristo. Y yo no podía traicionarlo. Dudaron de mis ropas. Las vestiduras de hombre eran su obsesión. En su boca eran pecado. En mi cuerpo eran salvación contra manos sucias. Les expliqué que sin ese traje estaba en peligro, que los guardias eran lobos cerca de oveja. No les importó. Rieron, escribieron. Iban tejiendo con hilo fino un tapiz en el que yo siempre acabaría culpable. Me amenazaron con el tormento. Bajaron a una sala húmeda para mostrarme instrumentos que crujían como si ya me llamaran por mi nombre. Les dije que si me despedazaban, seguiría diciendo la verdad, que Dios conoce mis entrañas mejor que las manos del verdugo. No me torturaron, no necesitaban marcas visibles. Su tortura era otra. El agua que no llega, el sueño cortado, el miedo continuo, la duda sembrada con paciencia. Me sacaron al cementerio de Saint-Ouen. Habían instalado una tarima. Un sermón se elevó como un muro de palabras contra mí. Herejía, engaño, brujería, desobediencia. Me pusieron a la vista del pueblo. Una multitud con ojos hambrientos de espectáculo y corazón dividido entre compasión y terror. Delante, una hoja de abjuración con palabras que yo no había escrito. Me hablaron de misericordias y firmaba, que con esa firma no me quemarían, que viviría en prisión perpetua, que sería la oveja descarriada que vuelve al redil.
Miré el papel. Sentí las voces y no eran suaves. Eran una pregunta que dolía. ¿Es esto fidelidad o miedo? Miré a mi alrededor. Guardias con las manos en las espadas, clérigos con plumas listas, humo de antorchas mezclado con el aliento de la multitud. Recordé noches de tentativas, el puente que se alzaba en Compiègne, la herida de París, el abandono de Carlos. Tomé la pluma, dibujé un trazo inseguro, abjuré con la lengua atada por el miedo y el cuerpo cercado por hombres que pedían mi sumisión como precio de la piedad. Me vistieron con ropa de mujer, dijeron que estaba salvada si acataba. Me llevaron otra vez a la celda. No dormí. El pergamino me ardía en la memoria como hierro en la piel. ¿Había salvado la vida? ¿O la había entregado? Pasaron pocos días. Volvieron los guardias con su risa, con sus manos, con su certeza de que aquella prisionera era ahora más vulnerable. Me dejaron deliberadamente solo ropa de hombre. Dicen que fue una trampa. Si me negaba a vestirla, me dejaban expuesta a sus ultrajes. Si la vestía, me acusarían de recaer. Elegí lo único que podía defender mi cuerpo y mi alma. Las voces regresaron con una firmeza que no me ofendía. Aquello que firmaste, Juana, no fue libre. Lo supe. Era verdad. Había abjurado porque tenía miedo, porque el hambre y la oscuridad y el cerco de hombres mordían mi voluntad como perros. Me puse la ropa de hombre. Me corté de nuevo las ataduras de la vergüenza que ellos me imponían. Al día siguiente entraron con ojos victoriosos. ¡Ha recaído! En su teatro ya estaba escrito: la oveja que apenas ayer había vuelto, hoy volvía al monte. Y eso, decían, era peor que el primer pecado. Me condenaron como relapsa. Las palabras sonaban a sentencia antigua, pero el significado era sencillo: muerte. Pidieron dominicos para acercarse a mí. Ladvenu y otros frailes vinieron con compasión verdadera. Lo vi en su mirada. Les pedí la Eucaristía. Quise a Cristo no como polémica, sino como sustento. Hubo discusiones entre ellos, la política de los hombres contra la misericordia de Dios, pero al final el cuerpo de Cristo llegó a mi boca. Lo recibí con lágrimas. Era alimento de claridad. Me preguntaron si mis voces eran del demonio. Sonreí con cansancio. Nunca. El mal no te levanta para obedecer a Dios ni te limpia el corazón a costa de la propia vida. Mis voces eran luz. Si algún día dudé, fue de mí, no de ellas. Pensé en mi madre, en los campos de Domremy, en las noches perfumadas de heno, en el canto lejano de un gallo que anunciaba la mañana. Pensé en mis heridas, en Orleans, en Les Tourelles, en la bandera que me pesaba más que la espada. Pensé, sí, también en Carlos, en su rostro pálido la mañana de Reims, en su mirada cuando la corona tocó su frente, en la sombra larga del silencio con que me dejó a merced de mis enemigos. No niego que dolía, pero ya no era un dolor que me atara. Era una verdad que se depositaba y descansaba en Dios. St. Rouen, plaza del viejo mercado. Amanecía con una claridad limpia, como si el cielo, sabiendo lo que vendría, quisiera no dejar lugar a dudas. Me vistieron con un vestido sencillo, blanco. Un carruaje me llevó entre gritos y susurros. Un mar de rostros. Algunos rezaban, otros escupían, otros se quedaban inmóviles, petrificados por el miedo a participar en la historia. Pedí un crucifijo. Un soldado inglés, tocado en su alma, fabricó una pequeña cruz con 2 palos y me la ofreció. La besé. Su madera áspera me raspó los labios. Era dulce como el pan. Pedí que trajeran un gran crucifijo de la iglesia. Lo levantaron alto para que mis ojos lo vieran cuando todo alrededor se volviera fuego. Me leyeron la sentencia como quien da por terminado un trámite. Palabras de rito, ecos de condena. Yo miraba el rostro de Cristo, lo seguí con la mirada mientras me ataban al poste, mientras amontonaban la leña a mis pies. Reconocí el olor de la madera seca. Supe que ardería pronto. El ruido de las cuerdas apretándose sobre mis muñecas se mezcló con un murmurio. Algunas mujeres sollozaban, hombres se persignaban a escondidas, un niño preguntaba a su madre por qué la doncella tenía que dormir entre llamas. El verdugo evitaba mis ojos. Más tarde diría, lo oí por boca de otros, que ese día comprendió que estaba quemando a alguien que no debía. Pero entonces, en ese segundo suspendido, cada uno libraba su propia batalla. Los clérigos justificándose, los soldados obedeciendo, el pueblo sosteniendo su miedo, yo entregando mi voluntad. No odié.
No maldije, no pedí venganza. El odio quema antes que el fuego. Yo ya había ardido en el amor de Dios. Jesús, dije. Y otra vez, Jesús. Era un nombre que abre puertas donde las llaves de los hombres no alcanzan. El fuego subió como un animal liberado. El humo primero, una cortina tibia. Luego el ardor, que muerde, que ahoga, que empuja el alma hacia su dueño. Grité el nombre de Dios hasta que mi voz se convirtió en aliento. Un fraile sostenía el crucifijo alto, lo veía entre la bruma caliente, y yo lo seguía con los ojos como quien persigue un río para beber por última vez. No tengo palabras para describir el dolor sin que se vuelvan injustas. Diré solo que no fui sola. Las voces estaban allí, no fuera, dentro. Me acompañaron como siempre, no con promesas de rescate, sino con la certeza de que el amor no se apaga en el fuego. Dicen que, cuando todo terminó, algunos ingleses lloraron. Dicen que uno de ellos murmuró: «Estamos perdidos, hemos quemado a una santa». Dicen que el verdugo tembló y pidió perdón a Dios esa misma noche, que mis cenizas fueron esparcidas en el Sena para que no quedara reliquia, para que mi memoria no prendiera como brasa en el corazón del pueblo. No sabían, no podían saber, que las brasas de la fe no se recogen con redes ni se ahogan en ríos. Me juzgaron por herejía, pero mi verdadera culpa fue no ceder mi obediencia a los hombres cuando contradecía a Dios. Me acusaron de brujería porque oré en campo de batalla, porque hablé con santos, porque sostuve una bandera en lugar de empuñar la espada. Me reprocharon el traje de hombre como si la tela pudiera apagar o encender la gracia. Pero aquellas ropas me guardaron de manos violentas, y esa verdad pesa más que sus cánones. Me condenaron por recaída porque volví a ser libre después de haber firmado encadenada. Mi juicio no fue una búsqueda de verdad, sino una obra de teatro donde cada actor tenía su frase aprendida. Necesitaban que la doncella fuese un engaño, para que el rey inglés pareciera voluntad del cielo. Si mi voz venía de Dios, su política se desmoronaba. Por eso la silenciaron con fuego. Yo no era teóloga, no sabía latín, no podía discutir con citas ni con glosas. Mi libro era la obediencia, mis páginas, las batallas, mi tinta, la sangre, y mi firma, aquella que dibujé temblando en Saint-Ouen, que me hirió más que cualquier hierro, que Dios conoció en su causa y su miedo. En la celda, antes del amanecer final, puse la mejilla en la piedra. Estaba fría. Me ayudó a pensar. Recé por mis enemigos. No era grandeza, era necesidad. Si no los perdonaba, el veneno se quedaría conmigo. Y yo no quería llevar veneno a la presencia de Dios. Recé por Francia, por los campesinos, por los niños en las aldeas, por las mujeres que encienden el fuego cada mañana y se preguntan si los hombres volverán de la guerra. Recé por el rey, por su alma rendida a miedos, por su memoria corta, por la carga que no quiso llevar cuando más pesaba. Pedí que no fuera cobarde para siempre, que recordara el sonido de las campanas de Reims como una promesa, no como una deuda. Entonces las voces, mis amigas, mis guías, dijeron lo que siempre dicen cuando el camino se abre como una puerta. «Sigue». Y yo dije sí como lo dije la primera vez, junto al roble de Domremy. El sí que no es ruido, sino equilibrio. El sí que hace que los pies caminen incluso cuando el cuerpo tiembla. De mí quisieron que no quedara nada. Humo al cielo, ceniza al río, palabras ahogadas. Pero hay cosas que el fuego no come. El rumor que deja una vida entregada no se apaga con decretos. Cada corazón que latió más fuerte al escuchar que una campesina había levantado a Francia guarda una chispa. Cada soldado que vio una bandera blanca en medio del barro sabe que la pureza también se sostiene entre lanzas. Cada madre que rezó por su hijo y lo vio volver lleva en sus manos una victoria que no es de los libros. Mi juicio fue el juicio de los hombres, mi defensa, la vida que viví. Ellos escribieron actas. Dios escribió mi nombre en su cuaderno con tinta que no se corre. Diría a los que dudan que no tengan miedo de obedecer cuando la voz que los llama no es la del orgullo, sino la del servicio. Diría a los poderosos que escuchen cuando un humilde les muestra el camino. No sea que cierren puertas que Dios ha abierto con paciencia. Diría a las muchachas que no acepten la vergüenza que otros les quieran colgar con telas y costumbres. La dignidad no se prueba con agujas ni se niega con gritos. Si me preguntaran si me arrepiento, diría que no.
Me duele el dolor de los míos, me duele la lágrima de mi madre, me duele la sombra que hoy cubre mi recuerdo en algunos labios. Pero no me arrepiento de haber dicho sí, porque el sí a Dios nunca es pérdida. A veces arde, a veces pesa, a veces se queda sin aplausos, pero salva. No ignoro que fui débil, lo confieso sin vergüenza. Tuve miedo en Saint-Ouen, firmé para ver si el mundo me dejaba respirar. Dios conoce esa línea torcida mejor que yo. Volví, es cierto. Recaí en mí misma, en mi verdad, en la libertad de mi conciencia. Y por eso me mataron. Está bien, no niego mis temblores, los entrego, no escondo mi pequeñez. La pongo en las manos que hicieron el trigo y el hierro, las montañas y el río donde arrojaron mis cenizas. Si un día, en otro tiempo que mis ojos no verán, alguien abriera los papeles del juicio para buscar la verdad, que encuentren esto, no odié. Ni a los que me compraron, ni a los que me vendieron, ni a los que me juzgaron. Solo obedecí, y donde me equivoqué, Dios sabrá enderezar mis pasos. Dijeron que cerraban con mi muerte una puerta. No sabían que el fuego, además de consumir, ilumina. Lo que ardió en Rouen dejó luz en los pasillos del tiempo. Una semilla cayó en tierra cuando el poste se convirtió en ceniza. Nadie la vio, no tenía color ni escándalo, pero estaba viva. Si hoy escuchas mi voz, no la mía sola, sino la que me sostenía, y sientes que una llama te llama a servir, ve, no pidas tronos, no esperes coronas, ve, habrá barro, habrá puentes que se alzan, habrá flechas que muerden, habrá juicios que no buscan verdad, y aún así, ve, porque no todo termina en la plaza del mercado. Hay mañanas que el mundo no puede cerrar con sus decretos. Yo soy Juana, a quien llamaron doncella y también bruja. Fui acusada por la ciudad y absuelta en mi conciencia. Me ataron al poste, pero no ataron mi sí. Me quemaron la carne, pero no las promesas. Me esparcieron en el agua, pero no detuvieron el río. Y aunque el juicio lo dictaron hombres, el veredicto que cuenta me lo dijo Dios al oído. Ven, y fui. El amanecer del 30 de mayo de 1431 no trajo pájaros ni perfumes, solo un cielo pálido, como si incluso la luz dudara en aparecer. Yo, Juan de Arco, había pasado la noche rezando, envuelta en una calma extraña, como quien sabe que ya no hay caminos que recorrer. Los pasos de los guardias resonaron antes que las campanas. Venían por mí. Me vistieron con un vestido blanco, sencillo, sin adornos. No era traje de guerra, no era ropa de hombre. Era la tela con la que querían borrar el mito y mostrar solo a la mujer. Pero yo sabía que ese blanco no era de sumisión. Era el color con que Dios me cubría antes de presentarme ante Él. Me subieron a un carro de madera, escoltado por soldados ingleses. Sus armaduras tintineaban con cada paso, como cadenas de hierro que anunciaban mi final. El pueblo se agolpaba en las calles, algunos con curiosidad, otros con lágrimas en los ojos, muchos con miedo de ser vistos mostrando compasión. El murmullo de la multitud era como un río de voces. Unos gritaban «bruja», otros murmuraban oraciones. Yo los miraba y pensé, no me conocen, nunca me conocieron, solo Dios sabe quién soy. Al entrar en la plaza del viejo mercado, lo vi, el poste, alto, seco, rodeado de leña apilada. A su lado, el verdugo con manos temblorosas. Dicen que temblaba más que yo. Quizá lo sabía. No estaba atando a una criminal, sino a una muchacha. Y eso pesa. Antes del fuego hubo palabras. Siempre hay palabras. Un clérigo subió a un púlpito improvisado y comenzó un sermón largo, pesado como piedra. Hablaba de herejía, de desobediencia, de recaída. Decía mi nombre con desprecio, como si cada letra fuera un clavo en mi tumba. Yo escuchaba, pero mis ojos buscaban otra cosa, el crucifijo. Entonces, un dominico, Ladvenu, se acercó. Me tomó de la mano y me preguntó si quería la cruz. Respondí con un suspiro. Sí, sostenedla bien alto, que pueda verla hasta el final. Un soldado inglés, conmovido, partió 2 ramas e improvisó una pequeña cruz. Me la dio. La apreté contra mi pecho y pedí que trajeran la gran cruz de la iglesia para ponerla frente a mí, más alta que el humo. Mientras el clérigo seguía lanzando sus condenas, yo me refugiaba en esa cruz, porque donde los hombres me acusaban, Dios me recibía. El verdugo me condujo al centro.
Sentí la madera áspera del poste en mi espalda, la cuerda apretándose en mis muñecas. No había armadura, no había espada, solo un cuerpo joven entregado al fuego. Me ataron también el torso y las piernas. La leña llegaba hasta mis rodillas. Olía a resina, a ramas secas. El viento movía las astillas como si quisiera prenderlas antes de tiempo. Cerré los ojos un instante. Vi a mi madre. Vi los campos de Domremy. Vi a las ovejas pastando en la hierba húmeda. Vi el roble donde escuché por primera vez la voz de San Miguel. Y entendí que mi vida era un círculo. Comenzaba en el campo, terminaba en la leña. Miles de ojos sobre mí. Algunos llenos de odio, otros de compasión, muchos de miedo. Había mujeres que lloraban en silencio, hombres que se persignaban a escondidas, niños que preguntaban qué hacía allí la doncella. El pueblo estaba dividido, pero había algo en común. Todos sabían que asistían a un acto injusto. Algunos lo callaban, otros lo gritaban. Yo no juzgaba a nadie, pensaba. Ellos también son prisioneros, aunque no lo sepan. El verdugo encendió la antorcha. El primer resplandor fue pequeño, tímido, como si el fuego mismo dudara en tocarme. Después, la llama creció, se multiplicó en las ramas. El crujido de la leña era como un coro de huesos quebrándose. El humo subió primero, espeso, áspero, llenándome la boca de amargor. Tosí. El aire ardía antes que el fuego. Grité el único nombre que me quedaba. ¡Jesús! La multitud escuchó. Algunos lloraron, otros callaron. Yo repetía su nombre, cada vez más alto, hasta que el humo lo convirtió en susurro. El fuego lamió mis pies. El dolor fue un rayo que me partió en dos. No hay palabras para describirlo sin traicionarlo. Era un dolor que no era solo del cuerpo, sino del alma, como si cada fibra ardiera junto con la esperanza de este mundo. Pero entre las llamas vi algo. No era la multitud, no eran los soldados, no eran las piedras de Rouen. Vi luz, la misma que había visto de niña, junto al roble. La misma voz, firme y suave. «Juana, ven». No estaba sola, nunca lo había estado. Cuentan que algunos soldados ingleses lloraron, que uno murmuró: «Estamos perdidos, hemos quemado a una santa». El verdugo, dicen, pidió perdón después, incapaz de dormir con la memoria de mis ojos fijos en la cruz. No lo digo para glorificarme, sino para recordar que incluso en la injusticia, Dios toca corazones. El fuego no solo me consumía a mí, también encendía dudas en quienes lo habían encendido. Mis últimas palabras fueron sencillas. Jesús, el fuego me envolvió por completo. El dolor se hizo silencio. La cruz fue lo último que vi. Después, cenizas. El río Sena se llevó mis restos, como si quisieran borrar toda huella. Pero no podían borrar lo que ardió en la fe del pueblo. Muchos creen que la hoguera fue mi final. Yo sé que fue mi inicio. El poste fue mi altar. El fuego, mi ofrenda. La plaza, mi iglesia. El pueblo, mi testigo. No me quemaron por mis pecados. Me quemaron por sus miedos. Y en esa hoguera no ardió mi fe. Ardió su injusticia. Yo soy Juana. Me llamaron doncella, me llamaron bruja, me llamaron santa. Pero solo soy una muchacha que obedeció a Dios más que a los hombres, y aunque mis cenizas se disolvieron en el Sena, mi voz sigue aquí, porque el fuego no consume lo eterno. Creyeron que el fuego me borraría. Creyeron que, al arrojar mis cenizas al Sena, desaparecería de la memoria del mundo. Pero lo que arde en justicia no se disuelve en agua. No me mataron, me hicieron leyenda. El pueblo que me vio arder volvió a sus casas con el alma herida. Algunos no se atrevieron a hablar durante años, otros susurraban en secreto. La doncella era inocente. Las madres enseñaban a sus hijos a rezar recordando mi nombre, aunque los labios temblaran de miedo. Los ingleses celebraron mi muerte como una victoria política, pero en el fondo sabían que habían encendido un fuego que no podían apagar. Porque mi cuerpo se hizo ceniza, sí, pero mi ejemplo se volvió semilla. Pasaron 25 años. El mundo cambió. Los mismos que habían callado comenzaron a hablar. Francia, con el tiempo, recuperó fuerza. El recuerdo de mis batallas volvió como viento fresco. En 1456, mi madre Isabel, anciana y encorvada por el dolor, pidió que mi juicio fuera revisado. El Papa ordenó una investigación. Se leyeron los documentos, se escucharon testigos, se desnudó la verdad. Los teólogos reconocieron lo evidente,
que mi proceso había sido una farsa, un instrumento político disfrazado de religión, que nunca debí ser condenada, que las voces que escuché eran compatibles con la fe, no con la herejía. Y entonces mi nombre fue limpiado. Me declararon inocente. Para mi madre fue como si el fuego se apagara después de tanto tiempo. Para mí era la confirmación de lo que siempre supe. Los hombres me condenaron, pero Dios me absolvió desde el principio. Los siglos siguieron su curso. Mi recuerdo viajaba entre aldeas y ciudades, entre soldados y campesinos. Unos me llamaban guerrera, otros mártir, otros santa. En 1920, la iglesia me canonizó oficialmente. El Papa Benedicto XV me declaró Santa Juana de Arco. Mi nombre, que antes fue susurro de sospecha, se volvió canto en altares. Las campanas de Reims que una vez tocaron para un rey, ahora sonaban para una campesina que creyó más en Dios que en los hombres. Mi vida fue corta, apenas 19 años, pero el mundo me convirtió en muchas cosas. En símbolo de Francia, la doncella que levantó una nación cuando estaba al borde de la derrota. En símbolo de fe, la joven que escuchó voces y obedeció más allá de la lógica. En símbolo de la mujer que mostró que el valor y la dignidad no tienen género ni título. Los poderosos quisieron usarme como bandera. Reyes, políticos, militares, todos me nombraron para justificar sus causas. Algunos lo hicieron con sinceridad, otros con oportunismo. Pero yo ya no era suya, era del pueblo. Con los siglos, pintores y poetas escribieron mi nombre. Escritores me hicieron personaje, soldados me invocaron en batalla, artistas dibujaron mi figura con armadura y estandarte. A veces me representaron como santa pura, otras como guerrera indomable, otras como mártir que llora. Pero detrás de todas esas imágenes seguía estando yo, una campesina que obedeció a voces que el mundo no entendió. El eco de mi historia llegó hasta tierras lejanas, más allá de Francia, porque la fe y la valentía no tienen frontera. Si pudiera dejar un mensaje, sería este. Los hombres me juzgaron por travestismo, por herejía, por desobediencia, pero en realidad me condenaron por algo más profundo, por creer. Creer que Dios podía hablar a una campesina, creer que un ejército podía ganar sin miedo, creer que un rey podía alzarse cuando todos lo daban por perdido. Mi vida fue prueba de que la fe, cuando es verdadera, mueve lo imposible. No fui perfecta, dudé, lloré, sentí miedo, pero aún temblando, seguí adelante. Me llamaron Juan de Arco, la bruja, y me canonizaron santa. Me ataron al fuego y después me levantaron en altares. Me llamaron loca y después me hicieron heroína. Esa es la contradicción de los hombres. Destruyen lo que no entienden y luego lo veneran cuando es tarde. Pero Dios no es contradictorio. Él conoció mi corazón siempre. Él supo que mi único deseo fue obedecer. Y eso basta. Hoy mi nombre sigue vivo. Se pronuncia en escuelas, en iglesias, en campos de batalla. Algunos me ven como inspiración, otros como ejemplo de resistencia. Pero yo no busco gloria. Solo quiero que quien me escuche sepa esto. No importa cuán humilde seas, no importa de dónde vengas. Si tu corazón arde en la verdad, puedes cambiar el rumbo de la historia. Yo era una niña de Domremy. Nadie esperaba nada de mí. Y sin embargo, mi sí movió ejércitos, coronó reyes y encendió un fuego que nunca se apagó. No me mataron. Me hicieron leyenda. El fuego consumió mi cuerpo, pero no pudo consumir mi fe. El agua del Sena dispersó mis cenizas, pero no pudo dispersar mi memoria. Soy Juana, la doncella de Orleans, la campesina que obedeció voces celestiales, la joven que prefirió arder antes que negar su verdad. Y mientras alguien pronuncie mi nombre, mientras alguien encuentre valor en mi historia, mientras alguien se levante contra la injusticia recordando mi camino, yo seguiré viva. Porque las hogueras apagan cuerpos, pero las leyendas encienden eternidades.